Bueno, y hoy en el hashtag os decíamos, el hashtag del programa Almohadilla La Cafetera Zaldívar, Almohadilla La Cafetera Zaldívar. Os pedimos que lo utilicéis, que participéis del debate público, porque, oye, en el periódico La Razón, vertido de Zaldívar, no sabíamos que en el vertedero había residuos tóxicos. La población de pronto se ha encontrado con una realidad, insistimos, este vertedero que ha implosionado, que está en llamas todavía y que hay 2 personas desaparecidas, está junto a Hermoa, 15.000 habitantes, junto a Eibar, 27.000 habitantes, más de 1.000 personas también en Elgueta y un poco más lejos Zaldívar. Este vertedero del que siguen emanando todavía residuos tóxicos que están en el ambiente. Las autoridades han pedido que la gente no ventile las casas, no salga a practicar deporte en el exterior, pero que está siendo objeto de silencio por parte de las autoridades. Bueno, pues vamos a hablar de ello con Juan López de Uralde. Bueno, pues ya sabéis que los martes hablamos precisamente de ecología, de medio ambiente, de responsabilidad, con esta asignatura tan importante con Juan López de Uralde. Juan López de Uralde, muy buenos días. Hola, Fernando. Buenos días, Resistencia. Y hoy con mucho interés, Juancho, en hablar sobre precisamente Zaldívar, porque decías, es que además no es una excepción. Lo que ha ocurrido nos recuerda también otros casos, incendios en plantas de reciclaje, el escaso control que hay sobre el destino de residuos peligrosos también, porque nos hemos encontrado aquí con una crisis que ha intentado ser soterrada, pero que, en fin, tiene los tintes de convertirse en un escaparate terrorífico de la manera en la que gestionamos los residuos, ¿no? Efectivamente, nuestra producción industrial tiene un lado oscuro, una cara B que preferimos eludir, en la que preferimos no pensar, que es la gran cantidad de residuos que se producen tanto a la hora de generar objetos, de generar productos, como luego cuando los desechamos. Y tenemos una enorme capacidad de generar residuos, muchos de ellos peligrosos, muchos de ellos tóxicos, pero luego no sabemos qué hacer con ellos. Entonces se han ido buscando a lo largo de la historia de esta sociedad industrializada pues distintas soluciones. Se empezó por tirarlos al mar, pero se vio que eso no era muy buena solución, porque finalmente el mar devuelve todo lo que tiramos. Quemarlos, pero eso genera emisiones que luego nos volvemos a tragar, y en definitiva también se ha tratado de exportarlos a países más empobrecidos, algo que sigue ocurriendo. De repente aparecen contenedores con residuos españoles, por ejemplo en Malasia, como es un caso reciente. Y como suele ocurrir con los problemas que metemos debajo de la alfombra, pues ocasionalmente nos explotan en la cara, como está ocurriendo estos días con el vertedero de Zaldívar, ¿no? Un vertedero, hay que recordarlo, que solamente tenía permiso para verter residuos no peligrosos, es decir, que en principio era un vertedero que no debía admitir residuos peligrosos, pero sin embargo hay testimonios y pruebas de que sí lo ha estado haciendo, ¿no? Y esto es efectivamente pues el pan nuestro de cada día de la gestión de los residuos, ¿no? Finalmente, aunque en teoría hay una normativa que se debe seguir, lo cierto es que no se sigue, y nos encontramos con una situación dramática como la que se vive en este momento en Zaldívar, que, como dices muy bien, ni es única ni será la última. Claro, hay un cierto abandono de las políticas de residuos, decías también, y además en este caso lo que hemos podido saber es que en principio parece que este vertedero solamente tenía permiso para que se vertiesen allí residuos no peligrosos, pero los transportistas aseguran que en Zaldívar había residuos tóxicos que estaban ocultos bajo la tierra mezclados, ¿no? No, efectivamente, hay evidencias. Bueno, en primer lugar, el caso del amianto, ¿no? Es decir, se sabe, por ejemplo, que, y esto ha sido reconocido, que hay muchísimos residuos de amianto enterrados en Zaldívar, y luego además pues hay pruebas de que hay residuos de PCBs. Es decir, hay una sentencia de hace unos años en la cual se reconoce que PCBs son unos aceites que se utilizan para los transformadores eléctricos, y que son altamente tóxicos y que pueden estar en el origen
de esas emisiones de dioxinas que en este momento se están produciendo, que llevan ya durante varios días, y hay que recordar pues que las dioxinas son sustancias altamente tóxicas, altamente cancerígenas y que además son muy persistentes en el medio ambiente, es decir, que no se degradan fácilmente, que la naturaleza no tiene capacidad para degradarlas, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con un panorama en una comarca muy habitada, muy densamente poblada, donde viven 50.000 personas. Además, ya en origen el caso es bastante escandaloso, porque hay una normativa que impide que este tipo de instalaciones peligrosas, estén a menos de 2.000 metros de las zonas habitadas. Y, sin embargo, el caso del vertedero de Zaldívar está a menos de 300 metros como digo, de zonas densamente pobladas. Y además, bueno, pues se da la paradoja de que está en lo alto de digamos, de un valle, ¿no? En la parte alta, lo cual pues es bastante inexplicable cuando realmente pues es evidente que los riesgos son mayores, de no solo de derrumbamiento, como ha sido el caso, sino sobre todo de lixiviados, es decir, de que los líquidos procedentes de ese vertedero pues bajen por el río abajo contaminando sus aguas, ¿no? Por lo tanto, es un caso que ya en su origen es bastante escandaloso, donde además se suma el hecho de que no hay control sobre los residuos que entran, que esto, como digo, es una práctica generalizada, es decir, aunque en teoría los residuos que entran en un vertedero deben ser todos controlados y debe conocerse su origen, luego la realidad es que no es así, que entra de todo, siempre pues cuanto más tóxico es el residuo, pues más beneficio genera al dueño del vertedero, porque cobra más por ello, y ahí pues se mezcla de todo, ¿no? Lo vimos también. Otro caso que fue muy sonado fue el del incendio en Chiloeches, en Madrid, hace escasamente 2 años, donde se descubrió que una planta de tratamiento de residuos tóxicos, de residuos industriales tóxicos, mezclaban esos residuos con escombros y luego los vertían en una escombrera en Madrid, ¿no? Este es el tipo de prácticas que son finalmente consecuencia pues del poco control, del poco seguimiento que se hace con esta parte oscura, como digo, de la producción industrial, y que, bueno, en el caso de Zaldívar, desde luego, enfrenta al gobierno vasco en un momento, además, que es bastante inoportuno para el PNV, porque realmente estamos en época preelectoral, pero que enfrenta pues con una situación dramática, donde, por cierto, no tenemos que olvidar, porque creo que es quizás lo más grave de todo, que sigue habiendo 2 trabajadores enterrados bajo toneladas de esos residuos. Un caso que, por cierto, yo recuerdo que ocurrió ya en los más jóvenes del lugar no se acordarán, pero hace bastantes años en La Coruña, un vertedero, el vertedero de Bens, también se desplomó, y también se desplomó generando pues otro drama ambiental y social, porque también se desplomó sobre un trabajador que nunca se le encontró, se quedó enterrado bajo toneladas de basura. Es decir, que de alguna manera, una vez más, pues la contaminación se vuelve contra nosotros, ¿no? Y nos recuerda pues lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso con mucho dramatismo, y bueno, pues como digo, con consecuencias trágicas, porque hay dos trabajadores, pues podemos decir desaparecidos, pero podemos darlos desgraciadamente por muertos. Claro, yo veo el debate público que esto ha generado. No ha tenido un gran efecto en los medios de comunicación. No sé exactamente cuáles son las razones políticas, qué es lo que está en debate, en juego allí, porque lo que sí parece es que hay muchas críticas al gobierno del PNV por no estar presente. Ahora creo que hay una comparecencia a las 9:30, pero haber estado poco presente en la gestión de esta emergencia, quizá porque esto revela la gestión de residuos del gobierno vasco también. Bueno, efectivamente, cuando yo he comentado, bueno, es que esto muestra que en Euskadi las cosas no son tan bonitas como la gente se cree, ¿no? Se habla del oasis vasco, etcétera, etcétera, pero claro, Euskadi es una zona muy industrializada, y por lo tanto, en el caso de los residuos y en concreto de los residuos peligrosos, la problemática viene ya de muy atrás, ¿no? Es decir, que precisamente es un problema donde el gobierno vasco, y en concreto el Partido Nacionalista Vasco,
Pues que tiene indudablemente unas vinculaciones importantes con los grandes industriales vascos, pues es un tema en el que ha mirado durante mucho tiempo para otro lado, ¿no? Es decir, en ningún caso se aplica con toda la firmeza la necesaria la normativa, ¿no? Y este es un caso donde eso se ha puesto claramente en evidencia y entonces, bueno, el gobierno vasco ha tratado en una primera instancia de eludir el tema, con la ausencia del Lehendakari, con excusas bastante burdas para no acudir al lugar, etcétera. Finalmente han tenido que cambiar de estrategia ante la evidencia, que creo que lo que realmente ha desatado pues todas las alarmas ha sido esa autocombustión que se está produciendo en el vertedero, y eso está generando unas emisiones muy tóxicas de dioxinas y, bueno, pues eso ha tenido también, en primer lugar, ha despertado una sensación de engaño en la población de la comarca, porque no fueron informados de que esas emisiones eran tan tóxicas hasta días después, casi 10 días después de que el vertedero estuviera ardiendo, y bueno, las consecuencias incluso se han suspendido en los colegios. Los chavales no juegan en los patios, no se permite que salgan a los patios, se suspendió un partido de primera división del Eibar contra la Real Sociedad. Es decir, que realmente la situación es dramática en lo que se refiere a esas emisiones, ¿no? Y entonces la población, hay mucha indignación en la población porque realmente pues no ha habido información, y tampoco es verdad que tampoco la cuestión pues ha tenido demasiada cobertura en los medios de comunicación. Yo creo que se ha pretendido acallar un poco, bueno, pues para no poner en evidencia, o para intentar que no se pusiera en evidencia la política del gobierno vasco, ese presunto oasis vasco que resulta, como decía alguien en Twitter, que me pareció una frase muy, muy adecuada, decía: debajo del oasis vasco había amianto. Claro, porque además se había denunciado reiteradamente algunas irregularidades en ese vertedero, pero una cosa que nos llama mucho la atención es que la mayor parte de la población de los alrededores no tenía ni la más remota idea de la presencia de este tipo de sustancias, de residuos, a escasos metros de sus casas, ¿no? El hecho de que hubiera amianto allí depositado y en esas cantidades, además de las irregularidades que se hayan podido cometer, pero ni siquiera los ciudadanos sabían que eso estaba allí, porque la apariencia, que esto me ha llamado mucho la atención, la apariencia era como de una montañita, de un bosque. Claro, ocultaba que debajo se iban enterrando los escombros y las basuras, ¿no? Claro, es un agujero en mitad de un bosque, en lo alto de un valle, ¿no? Y efectivamente, y aquí es donde entra la responsabilidad de la administración, y en concreto de la administración vasca. Es decir, el gobierno vasco eludió cualquier responsabilidad diciendo, bueno, esto es consecuencia de la mala gestión de una empresa privada. Pero claro, eso es una verdad a medias, porque efectivamente hay una mala gestión de la empresa privada, pero hay una administración que tiene que controlar esa gestión y que tiene el mandato, que es de lo que los ciudadanos se fían, que dicen, bueno, aquí hay un vertedero, pero nosotros entendemos como ciudadanos que hay una normativa y que ese vertedero tiene que cumplir esa normativa, y esa normativa impide que en ese agujero que decimos en el bosque se estén acumulando sustancias peligrosas, y por lo tanto uno como ciudadano tiene que pensar que efectivamente eso está ocurriendo. Es decir, que la administración está abogando por el bien general y por el bien de los ciudadanos, y en ese sentido impedir que ese tipo de sustancias entren en el vertedero. Sin embargo, no ha sido así. No es solo el caso del amianto, sino otros productos tóxicos que se conoce que han entrado, y seguramente otros muchos que se desconoce, porque efectivamente había ayer un testimonio de transportistas, unos testimonios bastante fuertes, en el sentido de decir, bueno, aquí hemos estado trayendo sustancias peligrosas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de la administración, aunque solo sea por incumplir su obligación de asegurar que en ese vertedero no estaban entrando sustancias peligrosas, porque las dioxinas no entran en el vertedero. Las dioxinas son productos de la combustión. Es decir, se producen cuando se queman residuos clorados, como es el caso de estos PCBs u otros que podría haber en el vertedero, ¿no? Por lo tanto, no es que se estuvieran llevando esas dioxinas, sino que esas dioxinas, cuando el vertedero se quema por un proceso de autocombustión que se produce por la fermentación anaerobia de la materia orgánica,
y si no tiene sistemas, como evidentemente no tenía este vertedero, para la extracción del gas que se produce, se genera esa combustión, ¿no? Por lo tanto, es toda una serie un encadenamiento de fallos técnicos y de falta de control por parte de la administración, por esa connivencia que existe entre las administraciones y la industria, y el poco peso que tienen las administraciones ambientales. Es decir, en caso de duda, normalmente la administración ambiental es la que sale perdiendo y se da la razón siempre al sector de la industria, ¿no? Y eso es especialmente así en zonas muy industrializadas, como pues el País Vasco, ¿no? Entonces, pues este es el drama en que nos encontramos, con una población en este momento sometida, por lo menos hasta el jueves, según ha reconocido la propia administración, a esas emisiones contaminantes, y con una preocupación evidente, porque no estamos hablando de cualquier sustancia, estamos hablando de sustancias muy peligrosas. Pues Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo muy fuerte.